Para separar una sustancia pura como el agua en sus distintas partes se necesitan cambios químicos y no físicos. Una forma de producir un cambio químico es por medio de la electricidad. Si vertemos agua en un aparato como este, podemos producir una corriente eléctrica a través del agua entre los dos electrodos. Esta vez, el burbujeo no es el resultado de un cambio físico en el agua, sino de un cambio químico. Se están produciendo gases en cada electrodo. Uno de los gases producidos a partir del agua se quema. El otro gas no se quema, pero soporta la combustión. Por supuesto, lo que estamos demostrando es la electrólisis del agua, la separación del agua en sus dos partes constituyentes, el oxígeno y el hidrógeno. El propósito, demostrar que el agua es un compuesto. Un compuesto es una sustancia pura formada por dos o más partes distintas que no se pueden separar por procedimientos físicos normales en la forma en que lo haría una mezcla. La unidad más pequeña que se encuentra en el compuesto del agua es la molécula. Podríamos representar una molécula de agua de esta forma. Estas bolas representan los átomos de hidrógeno que constituyen las dos partes de una molécula, y esta bola representa el único átomo de oxígeno que existe. Si esto es una molécula de agua de lluvia, entonces esto es una molécula de agua de río. Y esta otra, una molécula de agua de mar. Son todas iguales. Agua. Cada molécula con dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada compuesto diferente tiene su propia combinación de átomos. En cada muestra de cualquier compuesto, las proporciones de los átomos y su disposición es siempre la misma. Así podríamos describir cualquier molécula de agua como un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de hidrógeno, o con símbolos químicos con subíndices por medio de la fórmula común H2O. Al igual que el agua, todos los compuestos están formados por elementos. El hidrógeno y el oxígeno son elementos, unidades básicas de materia pura que no pueden separarse o transformarse en otros elementos mediante reacciones químicas. Y ahora nuestra clasificación básica de la materia se puede completar. Existen mezclas, tanto homogéneas como heterogéneas, así como sustancias puras, las cuales son de dos tipos, compuestos y elementos. Los elementos constituyen la estructura básica de toda la materia. En la Tierra se producen de forma natural menos de 100 elementos distintos que se encuentran casi siempre en los compuestos y en sus mezclas. Para poder extraer el elemento puro, se requiere normalmente un cambio químico. En el caso del hierro, por ejemplo, se requiere el calor de un horno para producir reacciones químicas que separen el hierro casi puro del mineral. Efectivamente, la pureza de un elemento no es normalmente deseable. Existen otros elementos que se mezclan generalmente con el hierro para producir un metal de más utilidad, como por ejemplo el acero. Incluso después de que se haya procesado el elemento silicio hasta su máxima pureza, se tienen que añadir impurezas seleccionadas para proporcionarle las propiedades deseadas. La impureza controlada del silicio en los pequeñísimos chips de los semiconductores afecta a las propiedades del silicio y hace posible el papel básico de este en los circuitos de los microordenadores. El silicio, como muchos otros elementos, posee sus características propias. Las propiedades de un elemento sirven para identificarlo. Por ejemplo, podemos determinar si en esta roca se encuentra oro en estado puro o si estos puntos brillantes son otra cosa. Parece oro, pero esto no es suficiente. Un geoquímico podría comparar las propiedades de una pequeña muestra con las propiedades de otras sustancias, incluido el oro.
Por ejemplo, ¿a qué temperatura se funde? La muestra absorbe gran parte del calor y entonces comienza a derretirse. Los últimos puntos dorados se derriten a 1171 grados centígrados, pero el oro se funde a una temperatura de 1064 grados centígrados. Así que podemos decir que los puntos no son oro, pero aún no sabemos lo que son. Podemos emplear un espectrógrafo para fotografiar el espectro atómico del material. Cuando los átomos del elemento se calientan lo suficiente, emiten una luz que puede extenderse mediante un prisma en un espectro de distintos colores. Esta es una sección del espectro del oro. Hierro, azufre. Los espectros son tan individuales como las huellas dactilares. Así nos pueden ayudar a identificar átomos no conocidos. Colocamos una pequeña muestra de esta sustancia en el espectrógrafo. Lo calentamos más allá del punto a que se evapora hasta que sus átomos emitan una luz. Entonces fotografiaremos el espectro de la luz de nuestra desconocida sustancia. Aquí tenemos una sección de esta fotografía. No concuerda con la misma sección del espectro del oro, pero ya estábamos casi seguros de que no se trataba de oro. ¿Qué es entonces? Una buena predicción o un proceso de eliminación conduciría a un químico a estos espectros, hierro y azufre. Estos dos elementos juntos concuerdan con nuestra sustancia desconocida, que resulta ser no un elemento, sino un compuesto de hierro, azufre y pirita de hierro, que a veces se denomina oro de tontos. Así pues, aunque los elementos hierro, azufre y oro son muy diferentes en sus propiedades, sus átomos, como los átomos de todos los demás elementos, están constituidos por las mismas partículas subatómicas, protones y neutrones, que solamente se encuentran en un núcleo central, y en los distintos niveles de energía fuera del núcleo, los electrones. Existe una única composición de protones y electrones, más un número variable de neutrones para cada tipo de átomo. Cada estructura atómica forma un elemento en particular. Las similitudes que existen en la ordenación proporcionan a determinados grupos de elementos propiedades semejantes, y las diferencias les proporcionan propiedades diferentes. Por ejemplo, el cobre, al igual que muchos metales, posee un lustre o brillo. También el sodio. El cobre y el sodio comparten esta propiedad con la mayoría de los metales debido a ciertas similitudes en su estructura atómica. Pero el sodio es mucho más blando que el cobre porque la estructura atómica de cada elemento le aporta unas propiedades distintas. Esta es la razón por la que el metal sodio reacciona violentamente con el agua, mientras que el cobre no. ¿Por qué el cobre es resistente a los cambios climatológicos mientras que el hierro se oxida? ¿Y por qué gran parte de los no metales, como el hidrógeno y el oxígeno, son gases? Y así, elementos reaccionan químicamente para formar compuestos como el agua. Los compuestos y los elementos combinados físicamente forman mezclas como el agua de mar y las rocas. Los elementos, los compuestos y las mezclas constituyen todos los materiales de nuestra Tierra, incluso la dinámica mezcla que es la vida.